Good day, everyone. My name is Ivan Camilo Vega Ortiz. I live in the city of Bogota. I am 27 years old. I currently studying the first semester of Multimedia Engineering. A continuación, voy a desarrollar el primer punto de la actividad número 2. ¿Sí? Trata de lógica matemática. Entonces, voy a compartir lo que es el contenido. Bien, entonces en este momento nos encontramos viendo lo que es el anexo número 1 de la guía de actividades y rúbrica, ¿sí? Acá nos especifica lo que son los ítems a describir en el primer punto, ¿sí? Nos muestra escribir la proposición compuesta del lenguaje simbólico en un lenguaje natural. En este caso, el punto que tengo seleccionado es el punto o anexo A del primer ejercicio. Entonces tenemos lo que son las premisas, ¿sí? P, Q, R, y tenemos el lenguaje simbólico P implica Q, bicondicional, doble negación, R. Entonces, en lo que sería el lenguaje natural de esta proposición, que es compuesta, tenemos que, primero vamos a empezar con este que está dentro del paréntesis, si se puede observar. Entonces tenemos P implica Q. Como es una condicional, entonces empezamos como si. Si P, entonces tendremos Q. Si el ADN contiene la información genética de los seres vivos, entonces la información en el ADN se almacena como un código compuesto por 4 bases químicas. Acá tenemos entonces P implica Q. Continuamos con lo que es la proposición compuesta. Tenemos el bicondicional, que en lenguaje natural sería un sí y solo sí. Si se cumple la primera condición, entonces se cumple la segunda. Entonces, un cuadro de bases químicas, sí, solo sí. Vamos entonces con lo que sería R. El ADN lo encontramos en 2 lugares dentro de cada célula. ¿Por qué tomamos R y no la negación de R? Entiéndase que en esta parte, ¿sí? Tenemos la doble negación. Al generar la doble negación es prácticamente como si tuviéramos la proposición intacta, que sería R. Entonces, continuamos. Perfecto. Luego de eso tenemos en los ítems generar una tabla de verdad manualmente a partir del lenguaje simbólico y determinar si el resultado es una tautología, contingencia o contradicción. Veamos. Dentro de la tabla manual, ¿sí? Tenemos entonces acá nuestras proposiciones, P, Q, R, ¿sí? Lo que vamos a tener luego es lo que nos aparece en la proposición compuesta, es decir, la doble negación de R, y luego cada una pues, de las partes de la proposición compuesta, P implica Q, y por último, pues toda la proposición. Entonces, vamos a tomar 8 valores, ¿sí? ¿Por qué 8? Porque siempre va a ser 2 a la n igual al número de proposiciones básicas que tengamos. En este caso serían 3 proposiciones básicas, 2 a la 3 igual a 8. Entonces tenemos los primeros 4 valores se van a tomar como verdadero, los siguientes como falso, y luego se va a tomar la mitad de cada uno, es decir, 2 verdaderos, 2 falsos, y por último, verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces tenemos acá en este caso la tabla P, Q y R, y vamos a hacer la doble negación de R, como hemos mencionado, pues va a ser R de la misma forma, ¿sí? Es decir, no tiene ningún cambio, podemos verlo en la tabla, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso, y así sucesivamente. Vamos a ver P implica Q. Sabemos que en P implica Q, la única opción para que sea falso es que el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso. Entonces veamos, en el único en el que se cumpliría que el antecedente sea verdadero y el consecuente falso, vemos que es en la fila número 3 y en la fila número 4. Por eso tenemos que estos dos son falsos en P implica Q, los demás serían verdaderos. Continuamos entonces con la proposición final, que es P implica Q, bicondicional, doble negación de R. Entonces, en este caso, la bicondicional sabremos que será verdadera siempre que ambos valores o sean verdaderos o sean falsos. Entonces vamos a ver en qué caso sería eso. Tenemos la bicondicional y la doble negación. Verdadero, verdadero. En este tenemos uno falso, ya no cumpliría. En este tenemos uno falso, ya no cumpliría. En este ambos falsos tendremos verdadero. Ambos verdaderos tendremos verdadero. Acá tenemos uno falso y uno verdadero, ya no cumpliría. Acá ambos verdaderos tenemos verdadero y uno falso y uno verdadero no cumple, entonces falso. Entonces nos quedaría de esta forma lo que es la tabla manual, ¿sí? Entiéndase que tautología es que todos los valores nos den verdadero, ¿sí? Negación, que todos los valores nos den falso, y en este caso sería una contingencia porque tenemos variaciones entre verdadero y falso. Veamos. Bien, seguimos con lo que es los ítems de la rúbrica, ¿sí? O de los ejercicios anexo 1. Tendremos generar la tabla de verdad a través del simulador de tablas de verdad. ¿Sí? Se nos compartió un simulador de tablas bastante interactivo. Vamos a ver, generando el simulador de tablas, pues tenemos lo que es nuestro resultado, ¿sí? Como podemos ver, la primera nos da verdadera, tal cual, verdadera. La segunda y la tercera falsa, segunda y tercera falsa. Tenemos cuarta y quinta verdadera, sexta falsa, séptima verdadera, octava falsa. Sexta falsa, séptima verdadera y octava falsa. Como podemos ver entonces, este calculador, ¿sí? Este simulador de tablas de verdad, pues coincide con nuestra tabla manual y ahí acabaría lo que sería el primer punto. Muchas gracias.